UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Aliento Familiar, un programa orientado a ayudar a las familias peruanas y a fortalecer los vínculos y lazos entre las personas. Soy Alberto Medina y te invito a ver Aliento Familiar todos los sábados a las 9 de la mañana. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro.
con el respaldo de la Fundación Friedrich Naumann y transmitido por aquí, por UCI Noticias. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy cercano a la mayoría de peruanos, que es el tema del deporte. Vamos a hablar en particular acerca de el futuro del deporte en el mundo, en el país, cómo ser más competitivos, a dónde debemos mirar hacia adelante. Pero antes de empezar a conversar sobre ese tema, tenemos unas palabras de bienvenida de la Fundación Friedrich Naumann. Buenas tardes, Gabriel. Muchísimas gracias por la invitación. Felicitar siempre estos espacios de intercambio que abordan temas tan importantes para, bueno, en este caso en particular, no solamente para la salud, sino también para la sociedad y para el país, ¿no? En primer lugar, me gustaría también compartirles un poco el trabajo que hacemos acá en el Perú, desde el Perú, mejor dicho. Somos una fundación política alemana que promueve los valores liberales en la región andina y trabajamos con diferentes contrapartes como el Instituto del Futuro, proyectos que busquen crear espacios de debate, crear espacios para encontrar soluciones, para plantear soluciones. Y en este sentido venimos trabajando con el Instituto del Futuro desde el año pasado y estamos muy contentos de poder colaborar en cada uno de los espacios y los diferentes productos, tanto académicos como de debate, digamos, de la sociedad que promueven desde su centro de pensamiento. Quiero también brindar un agradecimiento a todos los panelistas. Creo que va a ser una conversación muy rica, sobre todo desde diferentes perspectivas, y ya estamos muy ansiosos de poder escuchar las diferentes posiciones y perspectivas que se van a plantear en este espacio, y nuevamente agradecer la invitación del Instituto del Futuro para la Fundación Friedrich Naumann para los países andinos. Muchas gracias, José. Y ahora les vamos a presentar al panel que tenemos reunido para esta conversación. Justamente tenemos un panel muy especial para esto y quisiera pedirle a cada uno de los panelistas que nos acompañan que a medida que los vaya presentando nos puedan contar muy brevemente acerca de su trayectoria, de su experiencia en el mundo del deporte, quizás en menos de un minuto cada uno. En primer lugar, nos acompaña Giorgio Mautino, asesor deportivo del Proyecto Legado. Bienvenido, Giorgio. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un saludo para todos, por supuesto. Joanny, Jan, Martín, José, un gusto estar con ustedes para hablar de un tema que, por supuesto, nos apasiona a todos, que es el deporte. Como quieres que nos presentemos un poco la trayectoria que tenemos, yo he sido ex atleta por mucho tiempo de las selecciones peruanas. Tengo aún hoy, lamentablemente, el récord nacional de la 4x100 en atletismo. Lo digo lamentable porque ya han pasado muchos años y debería haberse batido hace rato. He sido director nacional de deporte de afiliado del IPD. He sido presidente de la Comisión Nacional Antidopaje. Y actualmente soy asesor de la entidad delegado del proyecto Legado de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Muchas gracias, Giorgio. Tenemos también a Jan Ferrari acompañándonos, gestor deportivo y ex deportista calificado de alto nivel. Bienvenido, Jan. Hola, Gabriel, José, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, a todos los panelistas, Giorgio, Martín, Giovanni, un gusto saludarlos a todos. Bueno, un poco la presentación a raíz de lo que uno ha podido, lo poco de repente que ha podido haber hecho uno en favor del deporte. Me ha tocado ser futbolista profesional durante 20 años, bueno, habiendo participado en diversos equipos a nivel nacional e internacional. También he tenido la oportunidad de poder trabajar tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público, habiendo sido director nacional de recreación y promoción del deporte, teniendo una encargatura en la DICEDE, que es la Dirección Nacional de Seguridad Deportiva, vicepresidente del Consejo del Deporte Escolar, y bueno, y en el sector privado he tenido la oportunidad de haber sido presidente de un equipo amateur de fútbol, haber sido gerente general de un equipo profesional de fútbol como la Universidad César Vallejo, y haber sido director deportivo del club más grande del país, el Club Universitario de Deportes.
Hoy, Muy bueno, bien, sí, bueno, hoy también un poco para agregar, abogado ya de profesión, con másters en gestión deportiva. Y yo nunca lo menciono, pero ahora que se da la oportunidad, de repente sería bueno mencionarlo porque, claro, tuve un pequeño paso por la dirección técnica en el fútbol profesional. Soy entrenador profesional de fútbol, pero siempre lo trato de un poco de poner un costadito porque la verdad que no me siento entrenador de fútbol, ¿no? Que es un tema algo raro, pero bueno, hay que mencionarlo siempre. no, está perfecto, bien, muchas gracias. Me gustaría presentar también a Ioani Solís Zulca, que nos acompaña por acá. Bienvenida. Hola Gabriel, muchas gracias José, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya saludé a los panelistas, pero aprovecho para hacerlo nuevamente. Es un honor estar al lado de ellos por la trayectoria que tienen además. Bueno, un poco sobre mí, yo soy profesora de educación física, siempre quise ser profesora de educación física, pude ejercer algunos años y con el tiempo la gestión pública me fue jalando un poquito, la gestión deportiva y bueno, en el sector privado pasé por la Universidad del Pacífico, fui jefa de deportes varios años, pero esta inclinación hacia el servicio público, hacia la generación de valor público me regresó al sector público, así que tuve un paso muy corto por el IPD como capacitadora, luego estuve en la dirección de recreación también algún tiempo, y ya después de un tiempo regreso como directora de capacitación, y bueno, también tuve la encargatura de recreación algunos meses, y este ha sido un reto muy grande, quizás el reto más grande de mi vida hasta ahora, en el sector público. También estuve en la DEFIT. La DEFIT es la Dirección de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación. En la Dirección de Evaluación, en el Ministerio de Educación también, planteando las evaluaciones en el marco de la carrera pública magisterial. Ese fue otro reto enorme, porque era la evaluación de todos los docentes del Perú. Y bueno, algunas consultorías en organismos como UNESCO, que han cambiado un poco la visión que yo tenía en un inicio, ¿no? Más pequeña quizás de la educación física hacia el deporte para el desarrollo y hacia el país que se intenta construir desde la gestión del deporte. Así que eso es lo que he hecho hasta ahora en mi vida. Gracias, Ioani, gracias. Y por último, me gustaría completar el panel presentando a Martín Fernández, periodista deportivo y director de la Cátedra de Deportes. Y aprovecho, Martín, también de plantearte la primera pregunta que quiero hacerle a este panel, ¿no? Que es que nos cuentes un poco por qué es importante que estemos pensando en el futuro del deporte, ¿no? ¿Por qué es importante esta conversación, ¿no? ¿Cuál es el valor del deporte? Porque no solamente que es entretenido y es un sentimiento, es toda una industria, ¿no es cierto? ¿Qué tal, Gabriel? Grato saludarte a ti y también a José, a Ioani, tengo un gusto de conocerla, y a Giorgio y a Jan, que son viejos conocidos. Lo de viejo lo pongo entre comillas, para que no se sientan mal, pues, sino por el recorrido que ambos tienen en el deporte. Es grato realmente compartir con ustedes. Y en mi caso, voy a utilizar menos de 30 segundos. Tengo ya 36 años aproximadamente. Sumo mis prácticas porque la viví intensamente en el periodismo deportivo, más afincado al tema radial, de los cuales estuve 16 años en Radio Programa del Perú. He pasado por 10, 11 emisoras, desde reportero, co-conductor, conductor, director de programas. He asistido también a eventos internacionales y ahora estamos instalados en redes sociales, por ahora, hasta que regresemos a nuestro hábitat natural, que es la radio, en la Cátedra de Deportes, tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y aprovecho esta oportunidad para decirle que también estamos en modo Tokio en las redes, en la página web también tenemos ya una presencia, en la Cátedra de Deportes nos pueden ubicar. Me da gusto que Ioani nos haya referenciado y dijo automáticamente la Cátedra de Deportes. Ioani, tienes una estrellita imaginaria, te la lanzo desde aquí, con mucho cariño, gracias por seguirnos, porque eso significa que estamos instalados. No solamente la Cátedra de Deportes tiene este nombre, porque hemos estado siempre arropados con figuras como Efraín Treyes, que paz descanse, Dante Mateo, que también nos fue, Ítalo Villarreal, y actualmente seguimos con Roberto Segarra, Miguel Portanova, también nos apoya Lucho Isuski Tataje, no el hijo ni el nieto. Lucho Isuski radica en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, tiene un programa inclusive en Radio Moderna, al cual estamos siempre vinculados. Lucho, que lo considero siempre patriarca del
periodismo radial, tiene 90 años de edad, y estamos ahí inmersos todavía en la actividad deportiva, y no solamente futbolizados, entre comillas, sino también dando cabida a las diferentes disciplinas deportivas. Hasta hace poco también tuve una experiencia maravillosa. Un poquito más de un año, estuve dentro de un grupo de comunicaciones en la Federación Peruana de Voleibol, que comandaba el amigo César Pichotti, y ahí hice casi como una maestría en el periodismo, más allá de lo que uno puede observar desde afuera. La verdad que fue un aprendizaje intenso, un curso acelerado de lo que es ver y observar el deporte desde adentro, no hacia afuera. Y en cuanto a tu pregunta, Gabriel, wow, hace poco conversaba con un amigo y me decía pues que una de las razones, uno escucha a los médicos, si uno está inmerso en la medicina ahora más que nunca, con este tema psicológico, la pandemia, ¿por qué el deporte y este tema nos debe involucrar y además también desarrollar, no solamente por el tema de la coyuntura, el virus que nos acecha, sino también por lo que representa todo el tema de la obesidad y la salud? ¿Cómo relacionamos la salud y el deporte? ¿Y cómo logramos engranar la actividad deportiva, no? Acá hay especialistas, aquí tenemos dirigentes. El comunicador tiene una visión desde afuera. ¿Cómo masificamos el deporte? Tendríamos que, creo, señalar dos aspectos fundamentales. El deporte calificado como tal y el deporte no afiliado, es decir, el que uno puede desarrollar de diversas maneras. Mi primera propuesta es, o en todo caso pedido, acelerar el tema, es que el nuevo gobierno pueda implementar. Siempre le he hecho una pregunta a los directivos y se ha quedado en la nebulosa, ¿no? No estoy hablando en particular de nadie en especial. ¿Hay política deportiva en el país? Para desde ahí empezar a engranar. Si esa política deportiva va a mirar al hombre, no solamente al deportista de alto nivel, porque se ha avanzado mucho en ese tema, en darle un respaldo económico, un desarrollo, un sustento, en darle elementos. Es cierto, quizás es inalcanzable todavía los presupuestos si comparamos lo que dan los gobiernos vecinos como Colombia o Ecuador, para no irnos muy lejos. Pero creo que principalmente si tendríamos que situar un tema en especial, sería básicamente lo que representa el deporte como un instrumento de la salud, relacionado a la salud, al desarrollo de la persona, a la parte de educación, de cultura, y ahí todavía creo que no estamos bien insertados. Y aparte de que uno no que quiera en este momento decirle al profesor Pedro Castillo, oye, preocúpese por el deporte. Sin embargo, hemos visto que creo que ningún candidato a la presidencia, ni la actual, ha mencionado el deporte como tal. Yo sé que Pedro Castillo, por ejemplo, el actual presidente ya proclamado y ahora también han entrado sus credenciales hace instantes, lo único que sé de él es que ha sido arquero. Entonces, lo que uno invocaría es que el hombre no solamente pueda atajar las críticas o la crisis política que se le va a venir, sino que también construya, ¿no? Que tenga ahí, en base al fútbol, defensas, volantes creativos, y que se arrope y se acompañe de personas que puedan desarrollar el deporte y a la vez los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, insertar. Si no hay política deportiva, es momento de hacerlo. Ahora que se habla tanto de cambios, Gabriel. Disculpa que me haya extendido un poco, por favor. No, de acuerdo, Martín, no, muchas gracias. Y lo que plantea sobre la mesa es bastante importante, ¿no? Algunas cosas que quisiera destacar antes de seguir. Uno es que se habrán dado cuenta de lo completa que es la experiencia de este panel en cuanto al mundo del deporte, desde deportistas hasta periodistas, hasta gestores. Creo que las diferentes dimensiones que estamos viendo en el mundo del deporte están cubiertas acá, ¿no? Hablaba Martín del valor del deporte en la salud, ¿no? También hay un valor económico, hay un valor social en el deporte, que es importante tener en cuenta. Quisiera preguntarle a Giovanni, desde el IPD, que nos pinte un poco la cancha, ¿no? ¿Cómo están las cosas en cuanto al deporte en el Perú? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cuáles son las tareas pendientes? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me permites además explicar que, si bien es cierto, el IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, existe un Sistema Deportivo Nacional, y no existe de ahorita. Estamos hablando del 2002, 2003, cuando se aprueba la ley del deporte, la 28036, que ha sufrido muchas modificaciones, ¿ya? Pero es importante contextualizar.
existe un sistema deportivo nacional en nuestro país, está compuesto por varios actores que están muy bien representados el día de hoy, como lo has dicho, ¿no? Tenemos al Estado, tenemos al sector privado. Hace poco nada más se ha creado la Cámara de la Industria Deportiva, por ejemplo. Están los deportistas que han conformado una asociación de deportistas, también están los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los diferentes ministerios involucrados en el proceso. Entonces, el IPD es el centro de este sistema y tiene como misión liderar el sistema. En los últimos años se han visto muchos avances, principalmente en el tema de la masificación deportiva. Por ejemplo, aquí está Jan, que tuvo muy buenas intervenciones respecto a la academia, por ejemplo, que es una academia que el IPD tiene hace 20 años, en la que se brindan diferentes servicios deportivos a nivel nacional. Entonces, él, por ejemplo, crea un aplicativo, ahora que estamos hablando del futuro del deporte, y este aplicativo permite la inscripción de los estudiantes, por ejemplo. Entonces, son pasos que aparentemente son pequeños, pero no son muy grandes, porque en conjunto pueden servir de modelo para que los gobiernos locales repliquen. Y ese es uno de los objetivos del IPD, no ser el líder, dar premisas para los otros actores. Eso por un lado. Sí debo reconocer que hay un sesgo muy fuerte, no solo desde el IPD, sino de todo el sistema, hacia la alta competencia, lo que decía Martín hace un momento. Si bien es cierto, son dos espacios diferentes, no tendrían por qué recibir atención, recursos, gestión operativa diferente, porque por un lado tienes un grupo de grandes deportistas que nos representan y generan sentido de pertenencia y orgullo nacional, pero por otro lado tienes a 30 millones de peruanos que deberían tener acceso a la actividad física gratuita y de calidad. Pero eso no se refleja en los presupuestos, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de los gobiernos locales, muy en contra de lo que se cree respecto a la falta de inversión, yo tengo un número que me persigue, te juro que estoy soñado con ese número, que es 6.800 millones de soles que se han invertido en los últimos 8 años en el programa presupuestal 101. El deporte y la actividad física tienen su propio programa presupuestal desde el 2012, pero no podemos vivenciar los ciudadanos, las ciudadanas, los programas, porque la mayoría de este presupuesto, casi un 90-95%, se gasta en infraestructura. Entonces tienes por un lado este sesgo hacia la alta competencia, por otro lado el sesgo hacia la infraestructura, y nos estamos olvidando de la población en general y sobre todo de la formación y capacitación de las personas que llevan la actividad física, ¿no? Entonces, eso es un poco para contextualizar el sistema deportivo nacional. Como te decía, el IPD ha dado pasos súper importantes, la creación de la academia, antes Deporte para Todos. En el caso de capacitación, bueno, como directora sí te puedo contar que ha sido un año bien complejo, hemos virtualizado absolutamente todo, pero en este proceso de virtualizar identificamos otras deficiencias de los agentes deportivos. Ofrecíamos cursos, pero los docentes no estaban en la capacidad de entrar a estos cursos virtuales. O sea, parece una tontería lo que te voy a decir, pero abríamos un curso que era virtual y los profesores preguntaban, tenemos que entrar a las 4 en punto, y era una plataforma virtual. Entonces, ¿qué hicimos? La parte técnica la aguantamos un poquito y nos dedicamos al desarrollo de las habilidades más tecnológicas y sobre todo la formación de competencias y habilidades blandas, ¿no? Tuvimos un par de cursos sobre plataformas, sobre habilidades socioemocionales, que creemos que es lo más importante al final. Entonces eso es lo que tenemos por el lado del IPD. Estamos intentando virar hacia la atención a la masificación. Igual este es año olímpico, así que toda la atención está en la alta competencia, pero hay que pensar en lo que viene, porque ya no tenemos 4 años de ciclo olímpico, tenemos 3 años nada más. Entonces, en estos 3 años tenemos que construir una base bien amplia para pensar en los deportistas que irán a París, que irán de repente a Australia en los próximos 12 años, ¿no? Entonces, es bien amplio el tema, se tienen instrumentos de gestión, se tiene un programa presupuestal, se tiene una ley, se tiene una política nacional. Señor Fernández, seguro va a haber un espacio para hablar de eso. El tema es que no se conocen, ¿no? Y como no se conocen, no se aprovechan. Si todos en el Perú conociéramos eso, sería una gran oportunidad, en verdad. De acuerdo. Y muy importante lo que planteas. Por un lado tenemos un problema quizás de enfoque en cuanto a cómo pensamos en el deporte, y por otro lado un tema de gestión, ¿no es cierto? Pero a la vez has puesto sobre la mesa otro asunto que es importante, y me gustaría preguntarle más bien
Ayan, sobre esto, ¿no? Que es el impacto que ha tenido la pandemia en el mundo del deporte. En particular, creo que cómo ha afectado tanto a los deportistas como a los fanáticos y la experiencia, ¿no? Y también han mencionado las Olimpiadas, y creo que es un ejemplo ideal, ¿no? De cómo esto ha sido una disrupción tremenda. Sí, bueno, yo creo que a todos nos agarró completamente desprevenidos y sin la experiencia de cómo sobrellevar una situación tan extrema como una pandemia, sobre todo en un sector que lamentablemente está poco explorado, ¿no? Que es el sector deporte. La industria del deporte en el Perú lamentablemente no es desarrollada, o no se ha desarrollado, mejor dicho, ¿no? Como se debería desarrollar, teniendo ejemplos acá cerquita, Chile, Colombia, y cómo lo llevan, ¿no? Entonces, si a eso le sumas una problemática en la cual nadie ha estado preparado para poder sobrellevarla, evidentemente, pues los resultados son catastróficos, ¿no? Si desde ya en el Perú, hablando de deporte profesional, solamente existe el fútbol, vamos a imaginarnos, porque es una imaginación lo que vamos a hacer, en base a una proyección, imagínense lo que debe estar pasando con las demás federaciones. Entonces, al no tener una estructura sólida en cuanto a un buen sistema en el sector deporte, lamentablemente las federaciones seguirán siendo subvencionadas por el Estado, y por otro lado, y con leyes originadas a dedo, como la 3727, que saca a la Federación Peruana de Fútbol del CISDEN, entonces todo se convierte en un enredo, porque pasan estas situaciones donde no tienes el ingreso de público a los estadios, a los complejos, en líneas generales, desde ya no tienes un ingreso ahí. Y ahí es donde empiezas pues a tener estas deficiencias financieras dentro de cualquier sector del deporte, ¿no? Así que bueno, si comenzamos a escarbar, digamos, esta problemática a la que nos ha llevado la pandemia, pues evidentemente nos ha puesto en una crisis. Hoy el fútbol, por ejemplo, está de alguna manera sobreviviendo gracias a los derechos de transmisión. Y si nos ponemos a ver a los otros deportes, lamentablemente, pues dependen de sus individualidades y de lo que la empresa privada buenamente pueda proponer o sugerir para comenzar a subvencionar de alguna manera a los deportistas de manera particular. El presupuesto definitivamente del IPD, tengo entendido que ha tenido un recorte muy, muy amplio, y eso evidentemente pues repercute no solamente en la alta competencia, sino en todos los programas y todo el desarrollo que se quisiera tener para la masificación, para la capacitación, para el sistema médico, ¿no? Entonces hay un problema real gracias a esta maldita pandemia que evidentemente pues ha afectado absolutamente a todos los sectores, pero si vamos a hablar puntualmente del sector deporte, ha sido un golpe muy, muy duro, ¿no? Porque evidentemente el sistema no funciona en nuestro país. A eso le sumamos la pandemia, la falta de recursos, la falta de ingresos, la falta de público en los estadios. Entonces, estamos completamente debilitados, y sin embargo, la exigencia a nuestros deportistas de alto rendimiento hoy en el evento más importante del mundo, como son las Olimpiadas, ya comenzamos a exigir medallas. Entonces, estamos pues lamentablemente pasando por una crisis, y donde hoy una de las tareas que seguramente va a tener el profesor Pedro Castillo es darle la importancia, a raíz de lo que dijo Martín. Él ha sido arquero. Te agrego lo mencionado, Martín. Él ha sido dirigente de un equipo de fútbol amateur de Copa Perú en Cajamarca. Entonces, tiene el conocimiento, la relación y las ganas de querer ayudar al deporte. Va a depender única y exclusivamente de él y de la voluntad que quiera tener él y a las personas que elija en favor de realmente encontrar una reforma dentro del sistema deportivo, y que las bases
se puedan realmente reestructurar y corregir o actualizar, por ejemplo, la famosa ley la 28036, que hoy lamentablemente está desactualizada y que se tiene pues que hacer ciertas modificaciones porque el deporte día a día avanza. El deporte no está estancado como nosotros creemos, en general como se cree. El deporte día a día avanza, más ahora que la tecnología está en la cresta de la ola. Tenemos que actualizar la ley, tenemos que reformar el sistema deportivo. Eso, el deporte no para. Y has mencionado un par de cosas que me parecen importantes discutir. Una es el reto de cómo masificar el deporte en el país, y lo otro es justamente que, creo que es especialmente interesante resaltarlo la semana que empiezan las Olimpiadas, que tratamos con tantos deportes, pero que muchas veces en el Perú parece que hubiera un solo deporte, o unos pocos, ¿no? Entonces yo quisiera preguntarle a Giorgio, por ejemplo, que en algún momento de su vida se dedicó al atletismo. Bueno, y yo he jugado rugby por unos 10, 12 años también, a un nivel amateur, por supuesto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos impulsar esta masificación y esta diversificación del deporte también, ¿no? Desde el punto de vista del legado, creo que sería interesante conocer tu perspectiva. Mira, Gabriel, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es, primero, separar un poco el tema deportivo. Como bien dice Giovanni, acá hay dos grandes mundos, o un mundo más grande, más dedicado al tema de la actividad física y la salud y el bienestar de la población, y el otro es este mundo distinto, un estilo de vida que no necesariamente, digamos, significa salud, que es el alto rendimiento. El alto rendimiento y el deporte de alta competencia significa llevar el cuerpo y la mente a extremos, que no necesariamente terminas con salud en tu vejez, sino con varias roturas por ahí. Si tú has jugado rugby, debes estar de repente con un par de meniscos rotos, ¿no? Pero la alta competencia te lleva a extremos. Y es un estilo de vida que no tiene nada que ver con lo que es la actividad física y la parte deportiva recreativa, que es muy distinto, ¿no? Son dos cosas, son dos mundos distintos. Tendría que decir en primer lugar que mientras no tengamos una política deportiva donde un ente rector, sea el IPD, sea un ministerio del deporte, sea lo que fuere, no marque los lineamientos claros, pero además de eso, empoderemos realmente a cada región del país y que se haga responsable de su deporte, de su zona, no vamos a crear deporte en el país. El Perú lamentablemente sigue siendo Lima, y tenemos ese gran problema, porque si en Lima tenemos a veces problemas para hacer deporte y para practicar tanto actividad física como alta competencia, imaginemos lo que es provincia. Realmente es un problema enorme. Nos falta, repito, yo considero que una política deportiva tendría que primeramente establecer la obligación de cada región dedicar a su zona, no sé si las actividades deportivas que en esa zona puedan ser relevantes, identificar deportes en el caso de la alta competencia y potenciarlos, pero cada región debería preocuparse del deporte de su zona. Es la única forma de que el país integralmente pueda tener acceso a esto, que no lo tiene ahora, no lo tiene ahora. Seguramente las condiciones en Lima, gracias a los Juegos Panamericanos, sin duda, han permitido que tengamos ahora una infraestructura muy adecuada para la alta competencia que no teníamos antes. Hay gente que me decía, ¿para qué hacemos los Juegos Panamericanos? Pero creo que la única forma de que este complemento importantísimo para la alta competencia, yo hablo mucho de esto porque es más lo que me lleva que la alta competencia, si no hubiéramos tenido la obligación de ser sede de unos Juegos Panamericanos, la infraestructura que tenemos en este momento no las podemos soñar por los próximos 60 años. No lo tendríamos porque ningún gobierno hubiera construido lo que tenemos ahora. Que repito, es un complemento importantísimo, pero que no va a sacar deportistas. O sea, los deportistas van a salir por tema de gestiones federativas, por dirigentes apasionados, responsables, profesionales, por una comisión, por equipos técnicos de primer nivel, que es la única manera. Pero tendríamos que replicar esto que tenemos aquí en Lima en alguna escala en todas las provincias de nuestro país, para que todos tengan las mismas oportunidades y no desperdiciemos generaciones de muchachos que seguramente podrían aportar mucho al deporte peruano. Y la actividad física que manifiesta Giovanni, estoy completamente de acuerdo, tenemos que hacer mucha actividad física porque hasta de la parte lúdica de la actividad física podemos identificar talentos que lleguen a esa cúspide, que tenemos que buscar porque son los espejos, son los referentes. Pero repito, tenemos que primero incrementar enormemente la competencia interna para estar pensando, como piensan algunos, pues en las grandes medallas internacionales y las olímpicas. Tenemos 4 medallas olímpicas en la historia y creo que en la actualidad lograr medallas es mucho más complicado que años atrás. La competitividad es enorme que hay ahora a nivel mundial y esa medalla es exclusiva para muy poquitos. Pero no tenemos que pensar solo en las medallas, tenemos que pensar también en otros tipos de éxitos, como es estar en una final,
estar en una semifinal, que tampoco hemos tenido en muchísimos casos. Hay muchos indicadores que nos pueden permitir ir viendo que estamos creciendo. Pero repito, lo primero es incrementar nuestra competencia interna con juegos nacionales de primera, con campeonatos escolares enormes, masificados y profesionales y bien estructurados, que va a permitir que nuestro pueblo se integre mucho más al deporte, ¿no? Creo que lo que mencionas es bastante relevante. En particular, una idea que soltaste es que el deporte se ha vuelto mucho más competitivo y la demanda, el rendimiento de los atletas también ha cambiado, ¿no? Son más grandes, más fuertes, más rápidos, ¿no? Y bueno, yo hablando de lo que conozco personalmente, que es el mundo del rugby, por ejemplo, en los 90, cuando se profesionalizó en el mundo, se dio un salto en ese sentido. Entonces, quisiera hacerte la pregunta a ti, justamente, Giorgio. ¿Crees que debería impulsarse la profesionalización de algunos deportes que suelen quedar de lado en el Perú? Bueno, mira, hay muchos deportes. Yo soy un convencido que muchas disciplinas deportivas, no solamente aquí, sino en el mundo, va a ser muy difícil que puedan subsistir sin el apoyo del Estado. Hay disciplinas que tienen un esquema de competencia anual que sí podrían ser muy bien manejadas y sponsorizadas. El básquet, por ejemplo, en nuestro país podría ser profesional. Todos los deportes que tienen un esquema de competencia anual. Hay otros deportes que tienen eventos puntuales en el año que no son muy atractivos para las empresas privadas y para sponsorizar, porque son eventos que no tienen una culminación final, sino son eventos, digamos, separados. Pero sí tenemos que trabajar, y repito, el Estado va a tener que siempre intervenir para el apoyo del deporte, porque lo hace también en otros países. O sea, los demás países, un poco los países que la empresa privada apoya totalmente las disciplinas deportivas, como es Estados Unidos. En Estados Unidos seguramente la empresa privada apoya todo el deporte, pero estamos hablando del país, pues, potencia del deporte, donde el deporte se respira día a día y que es una forma de vida del país, y además es una forma de que Estados Unidos muestre su superioridad ante todo lo demás y siempre va a buscar eso. Entonces, yo considero que definitivamente hay que trabajar en eso, hay que trabajar muchísimo en eso, en la empresa privada, pero siempre tiene que haber un Estado que piense de la importancia que significa el deporte en un país como herramienta transversal, tanto la actividad física como la alta competencia. Mientras más espejos tengamos, tendremos más chicos buscando ser como ellos y una sociedad con mentalidad sana, con mentalidad de objetivos, digamos, altruistas, y no necesariamente pues una juventud que no piensa en eso, ¿no? Yo creo que hay un trabajo muy arduo que hacer ahí, pero si no arrancamos, siempre hablamos mucho esto todos los años, ¿sabes? Es una repetición permanente de lo que hay que hacer, pero creo que hasta ahora no pensamos en esa reestructuración de manera seria y, repito, a nivel nacional, no a nivel de Lima. De acuerdo con eso, porque hay muchos temas que estamos mencionando acá que son temas que vienen de hace varios años, no son recientes en realidad. Pero sí creo que es importante hacer notar que el último año ha tenido un impacto drástico, ¿no?, en el mundo del deporte. Hay una serie de tendencias que se han acelerado, han aparecido una serie de nuevas tendencias. Y me gustaría preguntarle a Martín en primer lugar y después a Jan un poco cuál es su apreciación de esas tendencias en el mundo del deporte, ¿no? Y no hablo solamente del Perú, hablo en el mundo. Gabriel, Jan ha hablado de un tema que es la industria del deporte, ¿no? Y para entender lo que es el deporte aún como una tarea pendiente, es que, por ejemplo, creo que desde hace 6, 7 años recién hay facultades, empezó creo la Garcilaso, la UPC, de especializar administradores deportivos. ¿Y por qué me refiero a este tema? Porque si te vas a Argentina o otros países, esa industria, ese producto deporte está insertado y va de la mano, va de una manera, se instala ya en parte de una sociedad. Entonces nosotros todavía estamos en un embrión, parece que todavía ni siquiera está por nacer. Todos esos elementos que hablamos, y como lo decía Giorgio, nos detenemos a veces, por ejemplo, desde que yo empecé en el periodismo, se habla de el deporte como la formación integral del individuo, el deporte como un vehículo para combatir y prevenir la salud, el deporte como integración. Sin embargo, aquí se ha hablado de los Juegos Olímpicos, y no me estoy distrayendo con tu pregunta, Gabriel, a veces es inexplicable, ¿no? El otro es Chupo Arriola, un gran amigo del deporte que ha apoyado mucho en la empresa Bacus, y me decía, ¿por qué tú reniega mucho a sus 80 años y más, Chupo?
que hay Eurocopas, mundiales, y una diversidad de eventos. ¿Por qué los periodistas dicen que en estos instantes es la delegación más numerosa en los Juegos Olímpicos? Y él, con su sapiencia, me dice, ¿y Berlín qué fue? Entonces le digo, como los argentinos, ¿no? Pará, Chupo, le digo. Lo de Berlín es la más numerosa porque hubo el fútbol, el baloncesto, hubo natación y otras disciplinas. Acá, corríjame en todo caso, no hay disciplinas deportivas en conjunto, hay esfuerzos individuales. Daniela Macías en bádminton, María Luisa Odoye en esgrima, Gladys Tejeda en maratón, Pacheco también. Entonces, vienen los argentinos. ¿Y por qué nosotros, como sociedad, y acá vi un tema antropológico, sociológico, no nos hemos instalado en los deportes colectivos? A excepción de el voleibol en el año 88 y también hace décadas atrás, acudí a los Juegos Olímpicos como una lucecita, ¿no? En la penumbra. El fútbol, hace más de 50 años que no vamos a una cita olímpica. Entonces, mientras en otros países hay fuerzas colectivas, entonces hay que también detenernos en ese tema de por qué no hemos logrado todavía que algunas disciplinas en donde se necesita la unión, el aspecto solidario, en el Perú no acuden, muchos no hacemos presencia y hay una tarea pendiente. Yo quería referirme también a un tema puntual que mencionó Ioanni, cuando dijo y mencionó y hizo una precisión extraordinaria, que cuando se instaló la virtualidad, entre comillas, en esta coyuntura de la pandemia, había muchas personas que no se adaptaban a este sistema, quizás del Zoom, de la comunicación contemporánea. Entonces, aquí entra el tema de la capacitación. Y no voy a tirarle flores acá a Giorgio. Giorgio es atleta, ha estudiado, ya se ha formado. Ioanni dirige una sección del deporte fundamental, neurálgica en nuestra actividad deportiva, pero tiene una ventaja, es profesora de educación física. A Giorgio, a Jan y a la misma Ioanni, nadie le va a engañar, porque conocen el deporte de sus entrañas. Entonces, yo no quiero cuestionar en estos momentos, pero en la experiencia que pasé por la Federación Peruana de Voleibol, pude notar desde adentro, no desde la periferia, y acá no cuestiono nada, ni tampoco soy infidente, había gente muy capaz y capacitada. Sin embargo, habían otras flaquezas, que no había gente preparada en algunas instancias. Entonces creo que ahí hay un déficit, porque ¿de qué desarrollo deportivo puedes hablar si no tienes liderazgos en diversas etapas del deporte, tanto aficionado, emergente y deporte calificado? Y quiero cerrar también con otra reflexión, y Ioanni después, y yo mismo Giorgio ya nos pueden confirmar. Se ha hablado de que en los gobiernos locales, municipales o regionales, ustedes entienden mejor los temas técnicos y burocráticos que hay, ha habido devolución de presupuestos asignados al deporte, porque no había técnicos especializados, porque no había inversión. Entonces, paralelamente al tema del IPD, a la empresa privada y otros estamentos, insisto mucho en los gobiernos locales y gobiernos regionales que aún no se ha instalado una política deportiva que nos permita ahí también paralelamente a todo ese mundo del deporte, que es mucho más amplio y complejo y que requiere otros elementos, hay un actuar disparejo, estimado Gabriel. De acuerdo con eso, Martín, de acuerdo. Y siguiendo esta línea, un poco hablando de esos cambios que estamos atravesando en el mundo del deporte, yo quisiera preguntarle a Jan por esas tendencias que están cambiando la forma en que vivimos el deporte, ¿no? Bueno, desde quienes juegan de manera amateur, desde el deporte de alto rendimiento, incluso la experiencia de vivir el deporte ya no, de manera no competitiva, ¿no? Y hay algunas cosas en particular que me interesan preguntarte, sobre todo por el lado tecnológico, ¿no? ¿Cómo está afectando? Y hay un montón de cosas ahí, desde cómo se mejora, se está usando para mejorar el rendimiento de los atletas, pero incluso la experiencia de los fanáticos, ¿no? Cómo se relacionan con los deportistas, con la experiencia. Sí, bueno, hay toda una mezcla de herramientas que definitivamente pues hacen de que el deporte
esté a la vanguardia de este mundo globalizado, ¿no? Y lamentablemente nuestro país, al ser un país pues tercermundista, evidentemente todo el sistema tecnológico llega después de 6 o 7 años, ¿no? Entonces uno tiene que estarse capacitando continuamente, yendo a países desarrollados para tratar de traer esa tecnología o ese conocimiento y tratar de imponerlo dentro de tu sistema, ¿no? Pero eso pues requiere de inversión realmente que en este caso, en el sector público, difícilmente te lo den. Entonces, es por ello de que los clubes deportivos, ¿no? Algunas federaciones de repente, pues aplican estos sistemas tecnológicos, pero no basta, ¿no? No basta porque lamentablemente son muy pocos los esfuerzos, ¿no? Yo me quiero enfocar más hacia la parte legal, ¿no? Porque la parte legal es crucial para el desarrollo justamente de los sistemas deportivos, ¿no? Sí, y hay una cantidad... Ya, perdón, nos está ganando un poco el tiempo, así que te voy a pedir que mantengas la respuesta un poco breve para poder hacer una última... Sí, claro. Bueno, el tema legal es un tema crucial porque hay leyes que lamentablemente no funcionan, ¿no? Por ejemplo, la famosa ley del mecenazgo solamente ha favorecido pues a 3 a 4 deportistas, ¿no? Entonces son leyes que lamentablemente no calzan dentro de lo que tocaste anteriormente, que es la profesionalización del deporte. Yo me enfocaría, y vamos a puntualizar, porque hablar de masificación es algo que yo he podido hacer y es realmente muy laborioso, temas de diferenciar con la actividad física, ¿no? Es un tema que realmente pues tomaría bastante tiempo, pero si queremos hablar de la profesionalización del deporte, he tenido la oportunidad de hacer justamente mi tesis en la carrera de Derecho. Me enfoqué en la creación de una propuesta normativa para el régimen laboral de deportistas profesionales en el Perú. Y es algo que lamentablemente en nuestro país no existe, no hay, con excepción del fútbol, a raíz de que el fútbol es profesional. Está el régimen laboral del futbolista profesional, que es la ley la 26566, pero que no tiene, es un saludo a la bandera, porque lamentablemente el fútbol se rige a los estamentos FIFA. Si eso lo trasladamos al deporte general, local, lo primero que hay que hacer es articular Estado con los entes privados como son las federaciones. Si es que no hay esa articulación, lamentablemente el buscar el profesionalismo va a ser nulo prácticamente. Así que yo sí me quiero enfocar básicamente en el tema de la profesionalización del deporte. Muy bien, me parece muy importante realmente, Ian. Y hemos mencionado bastantes ideas interesantes. Para terminar, me gustaría pedirle a Giovanni que si en menos de un minuto, en unos segundos, quizás nos pudieras dar un par de ideas finales acerca de cómo capturar todo lo que hemos discutido hoy día para impulsar el deporte en el país. Muy brevemente, por favor. Ok, solo quisiera mencionar algo respecto a la tecnología. Lo que dice la evidencia en el mundo es que precisamente todos los aplicativos, las ventas en línea relacionadas a la industria deportiva son el único sector que ha crecido dentro de la pandemia. Incluso en el tema de venta de ropa deportiva, a pesar de que toda la venta de ropa de todo tipo cayó con la pandemia, la única que subió 8% además fue la de la industria deportiva. Entonces, de repente es el único sector que dentro de la pandemia comercialmente se ha mantenido, ¿no? Entonces, estos aplicativos que podríamos utilizar en nuestro país, por ejemplo, para la educación física, ya que los chicos no van a clases físicas, pero podríamos tener un contador de pasos para saber que están haciendo actividad física, que ya lo hizo el MINSA, además, con la geolocalización para ver cómo se diseminaba el virus. Entonces, los aplicativos los tenemos. Lo que pasa es que no hemos encontrado la manera de articular, y ahí quiero llegar, con otros sectores, ¿no? Nosotros como sector deportes tendremos que articular con salud, con educación, con interior, por el tema de seguridad ciudadana, y creo que esa es la gran oportunidad, porque la tecnología lo permite, pero para utilizar la tecnología tenemos que conocerla. Entonces creo que ese es el principal reto, porque instrumentos de gestión como el programa presupuestal, la ley y la política nacional existen. Lo que necesitamos es Giovanni, muchas gracias. articularlos. Gracias, Giovanni. De acuerdo, es muy claro que tenemos tantos retos como una oportunidad de dar un salto en el deporte. Así que muchas gracias a todos los panelistas y al público que nos acompañó hoy día, así como a la Fundación Frederick Naumann y a UCI Noticias. Hasta la próxima. Muchas gracias.